Nadie esperaba que un simple paseo a casa después del karate se convertiría en el día que cambiaría para siempre la vida de Dina Norris, pero a veces el destino tiene planes que van más allá de lo que una niña de 13 años podría imaginar. Lo que comenzó como una tarde tranquila en Austin, Texas, terminaría exponiendo verdades que las autoridades habían mantenido ocultas durante años. El sol de la tarde proyectaba una luz dorada y suave sobre las calles residenciales de Austin, mientras Dina salía de su dojo de karate. El aroma del asfalto tibio se mezclaba con el olor del césped recién cortado, creando esa fragancia particular del verano texano que tanto le gustaba. Vestida con su ji blanco impecable, su cinturón negro perfectamente anudado alrededor de la cintura, caminaba con la confianza tranquila que solo viene de años de disciplina y entrenamiento riguroso. A los 13 años, Dina ya se había ganado el reconocimiento local por su dedicación y habilidad, derrotando frecuentemente a oponentes mayores en torneos y manteniendo las mejores calificaciones en la escuela. Sin embargo, no le gustaba la atención. Prefería el orden, la estructura, la tranquilidad que encontraba en la rutina diaria. Su padre le había enseñado que la verdadera fuerza era silenciosa, y ella había adoptado esa filosofía como propia. Las calles estaban tranquilas, bordeadas de árboles cuyas hojas danzaban suavemente en la brisa. Dina caminaba con paso firme, su bolsa de gimnasio colgada sobre un hombro, disfrutando de la soledad del camino. Su padre no estaba en casa ese día. Se encontraba en Houston dirigiendo un seminario para veteranos e instructores de defensa personal. Dina no le molestaba caminar sola. Eran solo 6 cuadras hasta su casa, y le gustaba ese tiempo para reflexionar sobre el entrenamiento del día. Pasó junto a familias conversando en sus porches, niños jugando baloncesto en las entradas de las casas, y corredores con auriculares perdidos en su propio ritmo. Todo era perfectamente normal, perfectamente seguro. El tipo de tarde que había vivido cientos de veces antes, donde nada parecía poder salir mal. Fue entonces cuando escuchó el motor acercándose lentamente detrás de ella. Un auto patrulla en blanco y negro redujo la velocidad al doblar la esquina detrás de ella. Al principio, Dina no le prestó mucha atención. Los autos de policía eran comunes en el área, especialmente en los últimos meses cuando los reportes de criminalidad habían aumentado en los distritos circundantes. Pero mientras el vehículo se acercaba más, Dina pudo sentir que algo no estaba bien. La patrulla mantuvo el ritmo de sus pasos, avanzando lentamente hasta detenerse junto a la acera. Dina miró hacia la izquierda. El conductor, un oficial de mediana edad con cabeza rapada y una sonrisa permanente grabada en su rostro, se asomó por la ventanilla. Sus ojos oscuros la recorrieron de arriba abajo. No con preocupación o profesionalismo, sino con una mezcla de superioridad y sospecha que le hizo sentir un escalofrío. ¿A dónde te diriges, jovencita?, le preguntó, su tono cargado de una autoridad forzada y un desdén apenas velado. Dina se detuvo y se volvió hacia él educadamente. «A casa, señor. Está aquí cerca, en la siguiente cuadra». «Ajá». El oficial ajustó ligeramente sus lentes de sol oscuros. ¿Tienes alguna identificación contigo?, ella parpadeó confundida. «No, señor. Tengo 13 años». La sonrisa del oficial no se desvaneció. En cambio, abrió la puerta y salió de la patrulla, sus botas resonando contra el pavimento con un peso deliberado. Caminó alrededor del frente del auto y se detuvo a pocos metros de ella. En su placa de identificación se leía J. Martínez. Dina mantuvo su posición, aunque algo en su interior le decía que corriera. Su entrenamiento le había enseñado a evaluar amenazas, y este hombre, a pesar de llevar uniforme, se sentía como una nombre le exigió. «Dina Norris», respondió, manteniendo su voz firme. El oficial levantó una ceja, claramente no impresionado. «¿Norris? ¿Me estás tomando el pelo?». Ella negó con la cabeza.
No, señor. Mi padre es Chuck Norris. Ante esto, el oficial se burló abiertamente. ¿Esperas que me crea eso? Estoy diciendo la verdad, respondió Dina, sintiendo cómo la situación se descontrolaba. Martínez se acercó más, su presencia intimidante. Bueno, Dina, no veo ninguna prueba de eso. Y encajas en la descripción de alguien que se supone debo de tener, así que pon las manos donde pueda verlas. El corazón de Dina comenzó a latir más rápido. No he hecho nada. Solo voy a casa del karate. No te hagas la lista conmigo, le espetó Martínez, y súbitamente le agarró la muñeca. El movimiento fue rápido y sin provocación. Los instintos de Dina se activaron y trató de retroceder. Pero el agarre de Martínez se endureció con una fuerza brutal. Ella jadeó de dolor. Suélteme, por favor. Me está lastimando, le suplicó, pero él no la soltó. En cambio, le torció la pequeña muñeca hacia atrás, su fuerza abrumando completamente su estructura física. Martínez la miró con desprecio, como si estuviera disfrutando de su poder sobre ella. Deberías haber mostrado más respeto desde el principio, murmuró, aplicando más presión. Dina intentó usar una técnica defensiva que había aprendido en el dojo, pero el ángulo era malo y Martínez era demasiado fuerte. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando se dio cuenta de que estaba completamente indefensa. Mi papá realmente es Chuck Norris, dijo desesperadamente, con la esperanza de que eso lo hiciera detenerse. Por favor, puede verificarlo. La respuesta de Martínez fue una risa cruel. Claro que sí, princesa. Y yo soy Jackie Chan. Con esas palabras, torció su brazo aún más hacia atrás, llevándolo más allá de su límite natural. El siguiente momento fue agudo y terrible. Un chasquido fuerte resonó en la calle vacía. Dina gritó y se desplomó en el suelo, su brazo doblado en una dirección que nunca debería haber tomado. La bolsa de gimnasio cayó. Su botella de agua rodó hacia la calle. Sus gritos eran agudos y llenos de pánico. Y Martínez se quedó parado sobre ella, respirando pesadamente como si estuviera molesto. Eso es lo que pasa cuando no escuchas, murmuró. A varias casas de distancia, una mujer gritó desde un porche. Un hombre sacó su teléfono y comenzó a grabar. Martínez se dio cuenta pero no reaccionó. Se dirigió hacia sus esposas como si ella fuera una criminal, pero se detuvo a mitad de camino. Por un momento, miró hacia abajo. Vio el rostro bañado en lágrimas retorcido de agonía y decidió que no valía la pena el papeleo. Sin decir una palabra, volvió a su patrulla y se alejó. Dina yacía temblando en la acera, su brazo pulsando con un dolor ardiente. Su mente daba vueltas, pero algo dentro de ella hizo clic, un reflejo que su padre había entrenado en ella. Con su mano buena, alcanzó su bolsillo y presionó simultáneamente los dos botones laterales de su teléfono. Los mantuvo presionados durante 3 segundos. El teléfono vibró una vez e inmediatamente comenzó a grabar audio. Al mismo tiempo, envió su ubicación exacta en un enlace de transmisión en vivo a un contacto de emergencia seguro. Su padre, Chuck Norris. En Houston, dentro de un auditorio lleno de aplausos y veteranos uniformados, Chuck estaba a mitad de una frase cuando su teléfono vibró en el bolsillo, lo sintió a través de su chaqueta. Una vibración única que él y Dina habían probado juntos docenas de veces, pero nunca habían usado en la vida real. Se detuvo lentamente, sacó el teléfono y vio la pantalla. Señal de emergencia recibida de Dina. Transmisión de audio en vivo activa. Se alejó del podio y se llevó el teléfono al oído. Lo que escuchó le cortó la respiración. Sollozos. Luego una voz profunda y desconocida, fría. Deberías haber escuchado desde el principio. La mano de Chuck se cerró alrededor del teléfono. El auditorio seguía aplaudiendo, pero su mundo había cambiado.
Sin decir una palabra a nadie, se dio la vuelta y salió del escenario. De vuelta en Austin, Dina fue encontrada por los paramédicos, su teléfono aún transmitiendo. La transportaron al centro médico Seton, donde fue admitida bajo trauma pediátrico por lesión desconocida. El personal trabajó rápidamente. Las radiografías confirmaron una fractura radial en el eje medio, una rotura limpia que requeriría estabilización y semanas de recuperación. Una enfermera limpió la sangre del codo raspado de Dina y le preguntó suavemente: ¿Conoces el número de contacto de tus padres? Dina negó débilmente con la cabeza. Luego susurró: Él ya lo sabe. La tecnología que Chuck había instalado como medida de precaución había funcionado perfectamente. El sistema había capturado no solo la agresión, sino también las palabras exactas del oficial Martínez, su tono despectivo, y el sonido inequívoco del hueso al romperse. Los paramédicos habían encontrado el teléfono aún grabando cuando llegaron. Uno de ellos, reconociendo la importancia de la evidencia, se aseguró de que la grabación se preservara y se enviara automáticamente a múltiples ubicaciones seguras en la nube. Para cuando Chuck llegó al hospital, habiendo conducido 200 millas en menos de 2 horas y media, Dina estaba sedada, su brazo en un yeso temporal. Los médicos lo recibieron solemnemente, ya conscientes de su identidad. Lo llevaron aparte y le explicaron el alcance de su lesión, el plan médico, y cómo aún no conocían las circunstancias completas. Pero Chuck sí las conocía. Tenía la grabación, tenía la marca de tiempo, y más que nada, tenía la voz de ella grabada en su memoria. Me rompió el brazo. Entró en la habitación silenciosamente. Dina se movió cuando la puerta se abrió y lo miró con ojos vidriosos. «¡Estoy aquí!», dijo suavemente, arrodillándose junto a ella. «Le dije quién eras», susurró. «Le dije que eras mi papá». Chuck tomó su mano suavemente, tratando de no apretar demasiado fuerte. Chuck no habló. No necesitaba hacerlo. Su silencio era más fuerte que la ira. En el exterior de la habitación, una enfermera se le acercó cautelosamente. Estuvo transmitiendo audio por un tiempo. No sabíamos al principio, pero creo que usted querrá escuchar esto. Le entregó una memoria USB. Chuck asintió. Se la guardó en el bolsillo del abrigo y se volvió hacia su hija. «Ahora estás segura», dijo finalmente. Él no lo está. Esa noche, mientras Dina dormía bajo observación y las máquinas pitaban rítmicamente a su alrededor, Chuck Norris se sentó en la sala de espera del hospital con su teléfono en una mano y la memoria USB en la otra. Tenía un nombre, un rostro, un número de placa, y había escuchado los huesos romperse a través de los altavoces. Miró por la ventana hacia el estacionamiento, la mandíbula tensa, la mente corriendo no con venganza, sino con resolución. Había enfrentado enemigos antes, en pantalla, en combate, en la vida. Pero esto era diferente. Esta vez alguien había roto a una niña que creía que el uniforme significaba protección. Esta vez la pelea no era en un ring o en una película. Era real. Y Chuck Norris estaba listo. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. La primera fue a Hank Mendoza, un ex alguacil estadounidense con acceso a bases de datos de personal de canales secundarios. En 20 minutos, Chuck tenía confirmación del nombre completo del oficial. John Randall Martínez, número de placa, asignaciones recientes y la revelación perturbadora de que tenía múltiples quejas previas por uso excesivo de la fuerza, principalmente contra sospechosos de minorías. Todas habían sido silenciosamente desestimadas o no sustanciadas. El rostro de Chuck no se movió mientras escuchaba. Cuando terminó la llamada, no habló. Simplemente abrió un chat grupal seguro en su teléfono etiquetado como C4
y comenzó a subir los archivos. Luego giró la llave en el encendido y dejó el hospital atrás. Tenía trabajo que hacer, y el oficial Martínez no tenía idea de lo que se le venía encima. Chuck había aprendido mucho tiempo atrás que la justicia no siempre venía del sistema. A veces, tenías que crearla tú mismo. Y para un hombre que había roto las reglas para proteger a los inocentes toda su vida, esto era solo el comienzo. El viaje a la estación de policía del centro de Austin fue corto, pero para Chuck cada milla se midió en respiración y paciencia. El edificio se alzaba adelante, vidrio y ladrillo, moderno y poco impresionante. Se estacionó al otro lado de la calle y se sentó en silencio por un momento antes de salir. Vestido con jeans, botas y una camisa verde oscuro abotonada, Chuck no parecía una celebridad o una leyenda de las artes marciales. Parecía un padre, y eso lo hacía más peligroso que nunca. Dentro de la estación, la atmósfera era ocupada pero silenciosa. Los oficiales se movían por pasillos y escritorios, zumbaban con trabajo clerical. Chuck se acercó al mostrador de recepción tranquilamente y declaró su nombre. Los ojos de la joven recepcionista se abrieron ligeramente antes de componerse y llamar al comandante de guardia. 15 minutos después, estaba sentado frente al teniente Marcus Bell, un hombre de principios de los 50 con cabello ralo y una energía nerviosa que se hizo más pronunciada con cada minuto que pasaba. Bell gesticuló torpemente, ofreciéndole café a Chuck, que él rechazó. «Señor Norris, entiendo que ha habido un incidente desafortunado que involucra a su hija», comenzó Bell, claramente incómodo. Chuck lo miró sin parpadear. «¿Te refieres al asalto? ¿Al brazo roto? ¿Al encubrimiento?» Bell se aclaró la garganta y miró hacia abajo a una carpeta que claramente había solo hojeado. «El oficial en cuestión, Martínez, está actualmente en licencia administrativa mientras investigamos». «¿Licencia?», repitió Chuck, su voz baja, firme y cortante. «Es procedimiento estándar en casos que involucran alegaciones de uso de fuerza». «¿Ni siquiera estaba de servicio?», preguntó Chuck. Bell vaciló. «Técnicamente no. Estaba conduciendo un auto patrulla sin autorización formal de despacho. Todavía estamos. Usó propiedad de la ciudad fuera de servicio. Detuvo a una menor sin causa, le rompió el brazo, huyó de la escena, y ustedes lo llaman licencia administrativa». Hubo un largo silencio. «Estamos manejándolo internamente, señor Norris». Chuck se puso de pie. «Ustedes enterraron sus últimas 3 quejas. Lo sé. Las he leído. También tengo grabaciones del incidente, tanto de testigos presenciales como audio en vivo del teléfono de Dina. Tienen hasta esta noche para hacer esto público, presentar cargos y suspenderlo pendiente de una investigación criminal. Si no, señor Norris, las amenazas». «Esto no es una amenaza», dijo Chuck, acercándose al escritorio. «Es una advertencia. No tienes una segunda oportunidad con mi hija». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la habitación. Sus botas resonaron contra el piso de linóleo y nadie se atrevió a detenerlo. La guerra apenas comenzaba. Para la mañana siguiente, Chuck sabía que el sistema no iba a actuar. No había declaraciones públicas, no disculpas, no acción disciplinaria, solo promesas vagas de una revisión interna mientras John Martínez permanecía escondido detrás de la burocracia y la cobardía. Chuck no iba a esperar a que alguien más actuara. Organizó su propia conferencia de prensa en los escalones del juzgado bajo un cielo gris. Dina observó desde un auto seguro cercano, flanqueada por personal del hospital y 2 amigos de confianza. Chuck se acercó al podio vestido con un traje oscuro, sus ojos firmes, su voz como hierro. «Mi nombre es Chuck Norris», comenzó. «Y no estoy hablando como actor, veterano o figura pública. Estoy hablando como padre». Hizo una pausa, dejó que el silencio se extendiera. «Un hombre uniformado le rompió el brazo a mi hija, luego la abandonó. Y la ciudad que lo entrenó, lo equipó y lo protegió
permaneció en silencio. Miró hacia el mar de rostros. Esto no es solo sobre mi hija, es sobre sus hijos, sobre cada familia que ha sido lastimada y a la que le han dicho que espere. Ya no estoy esperando. Y no estoy solo. La multitud estalló en vítores. Los reporteros gritaron preguntas. Chuck se retiró sin responder ni una sola. Había dicho lo que importaba. En las siguientes horas, el video se volvió viral. Justicia para Dina comenzó a trending en Twitter. Las estaciones de noticias locales interrumpieron su programación regular. Para el mediodía, CNN, NBC y Fox estaban reportando sobre las protestas crecientes. El hashtag alcanzó más de 2 millones de visualizaciones en las primeras 6 horas. Celebridades expresaron su apoyo. Líderes de derechos civiles pidieron una investigación federal. La historia llegó a más de 20 millones de visualizaciones en 24 horas. Pero el Departamento de Policía de Austin aún no había respondido. Chuck sabía lo que estaban haciendo. Esperando que pasara la tormenta, que la multitud se dispersara, que la prensa siguiera adelante y que él retrocediera. Subestimaron lo que significaba para un padre estar en esta pelea. Esa noche, mientras la ciudad temblaba bajo titulares e indignación, mientras el silencio comenzaba a romperse bajo el peso de la verdad, Chuck Norris se sentó junto a la cama de su hija en el hospital y comenzó a construir algo que no podía ser ignorado. Chuck lanzó el sitio web Escudo Roto esa misma noche. En las primeras 12 horas, recibió más de 3.000 reportes anónimos de abuso policial. La tormenta apenas comenzaba, y el trueno solo había empezado a sonar. El oficial John Martínez se sentó en su sala de estar con las cortinas cerradas, el televisor mostrando su rostro en las noticias por tercera vez ese día. El reportero repetía las mismas palabras que había escuchado toda la semana. Abuso policial. Menor de edad. Chuck Norris exige justicia. Su teléfono había estado sonando constantemente. Reporteros, vecinos curiosos, incluso antiguos compañeros que ahora lo evitaban como la peste. Martínez tomó otro trago de cerveza y cambió de canal, pero ahí estaba de nuevo. La conferencia de prensa, la multitud gritando, hashtags, deslizándose por la pantalla. Esto se va a calmar, se dijo a sí mismo. Siempre lo hace, pero en el fondo sabía que esta vez era diferente. Esta vez no había manera de enterrar el expediente o hacer que desapareciera un testigo. Esta vez había grabaciones, evidencia médica, y un padre que no iba a retroceder. Su abogado, un hombre nervioso llamado Stevens, había sido claro esa mañana. John, necesitas entender la gravedad de esto. No es solo una demanda civil. El fiscal del distrito está considerando cargos criminales. Martínez había golpeado la mesa. Era una mocosa irrespetuosa. Se resistió. Mintió sobre quién era su padre. No mintió, había respondido Stevens secamente. Y eso lo hace peor. Lastimaste a la hija de Chuck Norris. En la estación, las cosas habían cambiado. Los oficiales que antes lo saludaban ahora miraban hacia otro lado. Su casillero había sido vaciado, su placa y arma confiscadas. Incluso el teniente Bell, quien había defendido a Martínez en el pasado, ahora evitaba el contacto visual. Te cubrimos las espaldas antes, le había dicho otro oficial en el pasillo, pero esto es demasiado grande. Chuck Norris no es algún tipo cualquiera que puedes intimidar. Martínez revisó su teléfono nuevamente. Más menciones en Twitter, más videos compartidos, más gente pidiendo su cabeza. El hashtag Justicia para Dina había superado los 5 millones de interacciones. Se levantó y caminó hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina. Había una camioneta de noticias estacionada al otro lado de la calle.
Probablemente había estado ahí toda la mañana. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Sabemos dónde vives, hijo de perra». Martínez sintió por primera vez algo que nunca había experimentado en sus 15 años como oficial: miedo real. No miedo de los criminales que arrestaba, sino miedo de las consecuencias de sus propias acciones. Llamó a Stevens nuevamente. «Necesitamos hacer un trato», dijo cuando el abogado contestó. «Esto se está saliendo de control». «Ya es demasiado tarde para eso, John», respondió Stevens. «Chuck Norris no acepta tratos». La línea se cortó, dejando a Martínez solo en su casa oscura, observando cómo su mundo se desmoronaba pieza por pieza. Chuck encontró a Martínez en el Barrel de Hierro, un bar de policías en las afueras de Austin, donde los oficiales iban a beber sin uniforme y sin preguntas. Era el tipo de lugar donde los secretos se compartían y las quejas se enterraban. Martínez estaba en la mesa del fondo con 3 compañeros, su voz alzándose mientras relataba su versión de los eventos. Chuck caminó lentamente hacia atrás, deslizándose entre mesas, asintiendo una vez al cantinero que lo miró con vago reconocimiento, pero no dijo nada. Cuando llegó a la entrada de la sala trasera, Chuck no se anunció. Simplemente se paró en el umbral, observando. Fue Martínez quien lo notó primero. Sus palabras se ralentizaron, luego se detuvieron. Frunció el ceño, tratando de ubicar el rostro. Un momento pasó. Luego el reconocimiento llegó y sus ojos se abrieron ligeramente antes de estrecharse en burla. «Miren lo que tenemos aquí», se burló. «Chuck Norris, en vivo y a todo color». «¿A qué debemos el placer?». Chuck no respondió. Entró, dejando que la puerta se cerrara detrás de él, y se sentó en la silla vacía al final de la mesa. Los hombres se movieron incómodamente. Martínez se reclinó, fingiendo tranquilidad. «¿Vienes a enseñarme algo de karate tipo duro?». La voz de Chuck era calmada, deliberada. «No. Vine a hacer una pregunta». Martínez levantó una ceja. «Adelante». Los ojos de Chuck no se movieron de los suyos. «¿Por qué le rompiste el brazo a mi hija?». La habitación cayó en un silencio repentino. El cantinero miró hacia atrás. La música pareció bajar lo suficiente para hacer que la pausa se sintiera eterna. Los hombres en la mesa se miraron entre sí, sin saber si reír o irse. Martínez exhaló y tomó otro sorbo de su botella. «Se resistió», dijo finalmente. «No mostró identificación», respondió mal. «Pensó que era especial». Chuck asintió una vez. «Tiene 13 años. Mintió sobre su nombre. Dijo que era tu hija. Pensó que estaba siendo inteligente». «Dijo la verdad», respondió Chuck. Martínez se burló. «Tal vez». «No importaba». «Sí importaba», dijo Chuck, y antes de que Martínez pudiera terminar su frase, el puño de Chuck golpeó. No fue salvaje ni furioso. Fue quirúrgico. Un gancho derecho directo que atrapó a Martínez en el lado de la mandíbula, girando su cabeza hacia un lado y noqueando la botella de su mano. Se hizo pedazos en el piso. Los otros hombres se pusieron de pie de un salto, pero Chuck ya estaba arriba. Se movía como siempre lo había hecho. Preciso, equilibrado, imposiblemente rápido para un hombre de su edad. El más grande de los 3 se lanzó hacia adelante, pero Chuck se hizo a un lado, agarró su muñeca y lo volteó boca abajo contra la pared con un golpe seco. Chuck se paró sobre Martínez, quien se tambaleaba hacia arriba agarrándose la mandíbula. «¿Agarraste a una niña?», dijo su voz como grava. «Le torciste el brazo hasta que se rompió. Luego la dejaste en el pavimento como basura». Martínez trató de golpear, pero Chuck bloqueó fácilmente, pivoteó y le clavó una rodilla en el estómago. Martínez colapsó en el piso, tosiendo. «La próxima vez que te vea en uniforme», dijo Chuck, «espero que sea durante tu arresto». Luego se fue. Para cuando las puertas del juzgado se abrieron la primera mañana de los procedimientos, la fila para entrar
ya se había extendido alrededor de la cuadra. Equipos de noticias llenaban las aceras, camionetas satelitales bordeaban las calles, y manifestantes sostenían carteles a solo metros de los escalones del juzgado. Dentro del Tribunal Superior del Condado de Travis, cada asiento en la galería estaba ocupado. Maestros, padres, activistas y veteranos se sentaron lado a lado con la prensa y antiguas víctimas que habían salido a la luz solo después de que la voz de Dina les diera el valor para hablar. Chuck Norris se paró silenciosamente con su equipo legal, los brazos cruzados frente al pecho, los ojos fijos adelante. Junto a él se sentaba Dina, su yeso ahora removido pero su brazo aún sostenido por un aparato ortopédico. Vestía un vestido azul suave y una expresión tranquila, sus ojos enfocados, su actitud calmada. Al otro lado del pasillo se sentaba John Martínez, más delgado ahora, más pálido. Su actitud, una vez arrogante, había sido reducida al mínimo absoluto de compostura. Evitaba a la multitud, evitaba a la prensa, evitaba la mirada de Dina. Dos abogados defensores lo flanqueaban, susurrando constantemente, mirando hacia el estrado con ansiedad apenas ocultada. La jueza entró, una mujer severa con cabello gris recogido en un moño apretado. Su toga fluyó mientras tomó su asiento y trajo la corte al orden con una respiración profunda. La fiscalía comenzó su caso sin introducción, sin preámbulos. Solo pusieron la llamada de Dina a través de los altavoces con claridad escalofriante. «Por favor, no hice nada, por favor, pare, eso duele». Luego el sonido de su hueso rompiéndose. Jadeos resonaron por toda la sala. Algunas personas se cubrieron la boca, otras se voltearon, incapaces de escuchar. El sonido era agudo y brutal e innegable. Chuck observó el rostro de Martínez. El hombre se estremeció pero no levantó la vista. Después vino la evidencia médica. Radiografías del brazo de Dina, fotografías de los moretones a lo largo de su muñeca y antebrazo, testimonio del médico de emergencias que la trató. Describió la naturaleza de la fractura, la fuerza requerida para causarla, y el trauma psicológico que observó en el comportamiento de la niña. Sus palabras fueron clínicas, pero el impacto fue devastador. Luego vino la cronología. Una reconstrucción precisa del incidente construida a partir de datos GPS, grabaciones de cámaras de seguridad y los propios registros del auto patrulla de Martínez. La corte escuchó cómo Martínez había tomado el vehículo sin autorización, cómo se había desviado de las rutas de patrulla, cómo había fallado en reportar la detención por radio, falló en llamar apoyo médico y finalmente huyó de la escena sin presentar ningún reporte. La defensa trató de argumentar malentendido procedimental, pero la evidencia era demasiado abrumadora. El fiscal miró al jurado. Oficial Martínez no es solo un hombre. Es un síntoma de lo que pasa cuando el poder no tiene control. Cuando finalmente llegó el momento para que Dina hablara, la tensión se volvió sofocante. El alguacil pronunció su nombre y ella se levantó de su asiento. Chuck le apretó la mano mientras pasaba. Caminó lentamente hacia el estrado. Subió a la caja de testigos y enfrentó a la sala del tribunal. Un silencio cayó como una manta. Se le pidió que declarara su nombre. Dina Norris, dijo, su voz suave pero inquebrantable. Se le pidió que contara lo que había pasado. Relató el día paso a paso, la caminata a casa, el auto patrulla, las preguntas, sus respuestas educadas, la incredulidad, la mano en su muñeca, el dolor, el grito, el sonido. No lloró, no vaciló. Y luego agregó algo que no estaba en los registros. Le dije quién era, dijo. Le dije el nombre de mi papá. Se rió y luego me agarró más fuerte. Su voz se quebró solo una vez. Y aún así, solo la hizo más fuerte. Cuando se le preguntó si quería decir algo más, alcanzó su regazo y sacó un pequeño pedazo de papel. Era un dibujo, el suyo propio.
Una niña con un yeso parada frente a una multitud sosteniendo un cartel. Arriba de la figura estaban las palabras «Ahora soy más fuerte». Lo sostuvo en alto. Nadie se movió. La mano de la jueza descansó quieta contra su barbilla. El alguacil bajó los ojos. Y lentamente, una por una, las personas en la galería se pusieron de pie. No en aplauso, no en espectáculo, sino en reconocimiento solemne de su dolor, de su valentía. Dina bajó del estrado. Chuck la encontró a mitad de camino y la envolvió en sus brazos suavemente. Los argumentos de cierre vinieron rápidamente después. La fiscalía delineó cada falla, cada abuso, cada encubrimiento. No retrataron a Martínez como un renegado, lo retrataron como un producto de un sistema que escogió el silencio sobre la responsabilidad. El oficial Martínez no es solo un hombre, dijo el fiscal. Es un síntoma, un símbolo de lo que pasa cuando el poder no tiene control. La defensa trató de alegar exceso de alcance, presión mediática y justicia de turba. Alegaron que Martínez estaba siendo usado como ejemplo. El jurado se retiró para deliberar. 6 horas después regresaron. La sala del tribunal contuvo la respiración mientras el capataz se levantó. En el cargo de asalto agravado de un menor, culpable. En el cargo de abuso de autoridad bajo color de ley, culpable. En el cargo de evadir responsabilidad legal y huir de la escena, culpable. Martínez no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en el piso. No miró al jurado, ni a la jueza, ni a la familia que había lastimado. La jueza ordenó que fuera remandado inmediatamente. Se puso de pie, fue esposado y sacado de la sala del tribunal sin una palabra. Afuera, la multitud estalló. Los reporteros inundaron los escalones, los manifestantes vitorearon. Pero Chuck, Dina y su equipo legal salieron tranquilamente, flanqueados por simpatizantes. Dina miró a su padre. ¿Ya terminó? Chuck negó con la cabeza. Para él sí. Para otros, apenas estamos empezando. 3 semanas después, Escudo Roto abrió su primera oficina regional. La respuesta fue abrumadora. Miles de reportes llegaron, detectives retirados, abogados de derechos civiles, consejeros de trauma y exoficiales se unieron a la iniciativa. Las investigaciones comenzaron en 4 estados más. En el plazo de un mes, Chuck y Dina estaban llevando a cabo asambleas públicas por todo el país. No estaban haciendo campaña, estaban construyendo. Hablaron con estudiantes, con padres, con funcionarios. Les mostraron el papel con el dibujo de Dina. Les dieron un número para llamar, un lugar donde enviar su verdad. Una noche, durante una reunión en Chicago, una madre levantó la mano. Su hijo había sido arrestado a los 15 por caminar a casa en el barrio equivocado. Todavía se estremecía cuando pasaba un auto patrulla. No hizo una pregunta, solo dijo, «Gracias». Chuck asintió. Dina miró a la multitud, su voz clara. «No estamos haciendo esto porque queremos ser vistos. Lo estamos haciendo para que nadie más tenga que serlo». De vuelta en Austin, el jefe de policía renunció. 3 oficiales más fueron puestos en licencia. El alcalde emitió una disculpa formal. Y por primera vez, la ciudad comenzó a revisar cada queja sellada presentada en los últimos 15 años. El yeso de Dina se había ido, su brazo sanó. Pero algo más había tomado su lugar. Ya no era la niña cuyo brazo fue roto. Era la niña que ayudó a reconstruir la justicia. En una tarde tranquila, 6 meses después del incidente, Dina y Chuck se sentaron en su porche trasero. El sol de Texas se ponía detrás de los árboles, pintando el cielo de naranja y rosa. ¿Crees que cambió algo?, preguntó Dina, mirando hacia el horizonte. Chuck siguió su mirada. «Mira tu correo electrónico». Dina revisó su teléfono. Tenía cientos de mensajes de niños de todo el país. Algunos compartían sus propias historias. Otros simplemente decían, «Gracias por ser valiente». Uno, de una niña de 12 años en Detroit, decía,
Mi maestra dice que eres un héroe. Creo que tiene razón. Cada uno de esos mensajes es alguien que ahora sabe que su voz importa, dijo Chuck. Que el uniforme no está por encima de la justicia. Que incluso una niña de 13 años puede cambiar el mundo. Dina sonrió, guardó su teléfono y se recostó en su silla. Su brazo estaba completamente curado, pero las cicatrices permanecían no en su piel, sino en su determinación. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó. Chuck miró hacia las estrellas que comenzaban a aparecer. Seguimos construyendo. Seguimos escuchando. Y nos aseguramos de que nadie más tenga que caminar a casa con miedo. Su voz nunca volvería a estar en silencio. Y el mundo era mejor por ello. El trueno había pasado, pero el eco duraría para siempre.